Teresa de Ávila, una de las figuras más destacadas de la espiritualidad cristiana y del renacimiento religioso del siglo XVI, es recordada como una mística, escritora y reformadora carmelita. Nacida en Gotarrendura, cerca de Ávila, el 28 de marzo de 1515, Teresa fue la tercera de 9 hijos de una familia noble. Desde temprana edad, mostró inclinaciones hacia la vida religiosa, alimentadas por su educación y el entorno devoto de su hogar. Sin embargo, su vida no fue simplemente un camino hacia la santidad, estuvo marcada por luchas internas, desafíos y una intensa búsqueda de Dios. El contexto histórico en el que Teresa vivió es fundamental para entender su legado. La España del siglo XVI estaba atravesando cambios profundos. La Reconquista había terminado, y el país se encontraba en un periodo de expansión territorial y exploración. Sin embargo, también enfrentaba tensiones internas, especialmente dentro de la Iglesia. La corrupción, el laxismo y la falta de fervor religioso eran evidentes, lo que generó un deseo de reforma que Teresa y otros contemporáneos, como Ignacio de Loyola, buscaron satisfacer. ¿Quién fue realmente Teresa de Ávila y cuál es su relevancia en la historia de la espiritualidad? Para responder a esta pregunta, es esencial explorar sus acciones más importantes. A los 20 años, ingresó al convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila, donde experimentó un profundo conflicto entre su vida religiosa y la búsqueda de una conexión auténtica con Dios. A través de enfermedades y sufrimientos, Teresa llegó a entender que su vida debía ser un reflejo de la búsqueda de la verdad y la intimidad divina. Y esta convicción la llevó a fundar en 1562 el convento de San José en Ávila, el primero de 17 fundaciones que establecería en toda España. La vida de Teresa estuvo marcada por su intenso compromiso con la reforma de la Orden del Carmelo. Su misión era regresar a la vida austera y contemplativa que había caracterizado a los primeros carmelitas, alejándose de la laxitud que había invadido muchos conventos. Su viaje hacia la reforma no estuvo exento de oposición. La resistencia de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y de otros religiosos fue considerable, pero Teresa perseveró. La fundación de conventos como los de San José y la Santa en Ávila, junto con la creación de una nueva rama del Carmelo, el Carmelo Descalzo, fueron logros significativos que impactaron la vida religiosa de su tiempo. Teresa no solo fue una reformadora, sino también una escritora prolífica. Sus obras, que incluyen el Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, han sido fundamentales en la literatura mística cristiana. En sus escritos, Teresa explora su experiencia espiritual y ofrece guía a otros en su búsqueda de Dios. Su estilo es a menudo poético y profundamente introspectivo, haciendo que sus reflexiones resuenen no solo en su época, sino también en generaciones futuras. A través de sus palabras, plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de Dios, la oración y la búsqueda de la verdad. ¿Cómo puede un ser humano establecer una conexión genuina con lo divino? ¿Qué obstáculos deben superarse para alcanzar la plenitud espiritual? El impacto de Teresa en la cultura y la espiritualidad cristiana es innegable. Sus enseñanzas sobre la oración y la vida interior han influido en místicos y teólogos a lo largo de los siglos. Durante el siglo XVII, su obra fue fundamental en el desarrollo del movimiento místico, especialmente en la España barroca. Su énfasis en la contemplación y el amor divino se convirtió en un modelo para muchos buscadores espirituales. A lo largo de la historia, Teresa ha sido interpretada y representada en diferentes medios. En la pintura, su imagen ha sido capturada por artistas como Gian Lorenzo Bernini, cuyo famoso escultórico Éxtasis de Santa Teresa refleja la intensidad de su experiencia mística. En la literatura, su vida ha inspirado a autores contemporáneos y académicos que buscan entender su influencia en la espiritualidad moderna. Las adaptaciones cinematográficas de su vida también han surgido, mostrando no solo su obra, sino también su humanidad y sus luchas. El legado de Teresa de Ávila trasciende su tiempo y lugar. Su canonización en 1614 y su proclamación como doctora de la Iglesia en 1970 son testimonio de la perdurabilidad de su mensaje. Su vida y sus enseñanzas continúan siendo un faro para aquellos que buscan una conexión más profunda con Dios y un entendimiento más amplio de la espiritualidad cristiana. ¿Qué significa para nosotros, en el mundo contemporáneo, seguir los pasos de una mujer que desafió las normas de su tiempo?
¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas y contextos culturales? A medida que exploramos la vida de Teresa de Ávila, es crucial reflexionar sobre su impacto en la historia y la cultura. Su valentía, su dedicación a la reforma y su profundo sentido de la espiritualidad nos ofrecen lecciones valiosas sobre la autenticidad y la búsqueda de la verdad. En un mundo que a menudo parece estar desconectado de lo divino, Teresa nos invita a reconsiderar nuestras propias prácticas espirituales y a buscar un sentido más profundo de conexión con lo sagrado. Las comunidades religiosas actuales, tanto dentro como fuera del catolicismo, continúan siendo influenciadas por las ideas de Teresa. Su enfoque en la oración como medio de transformación personal resuena en prácticas contemporáneas de meditación y reflexión. La comprensión de Teresa sobre la importancia de la comunidad y la conexión con otros también ofrece un modelo para las relaciones interpersonales en nuestra época. La vida de Teresa de Ávila nos recuerda que la búsqueda de Dios es un viaje personal y colectivo. Su legado nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas pueden ser un reflejo de ese amor divino y cómo podemos contribuir a la reforma espiritual en nuestras propias comunidades. Su historia no solo es un testimonio de su vida, sino también un llamado a la acción y a la reflexión sobre nuestra propia relación con lo sagrado. En resumen, la vida y el legado de Teresa de Ávila son un poderoso recordatorio de la capacidad de una sola persona para influir en la historia y la espiritualidad. Su viaje desde una joven con dudas hasta convertirse en una de las santas más veneradas de la Iglesia Católica es un testimonio del poder de la fe, la dedicación y el amor divino. Su obra literaria y su compromiso con la reforma continúan inspirando a generaciones, invitándonos a profundizar en nuestra propia búsqueda de significado y conexión. ¿Cómo podemos, a través de su ejemplo, encontrar nuestra propia voz en la historia de la espiritualidad?